tardes, bienvenidos aquí a la Casa de Dios, aquí en la Iglesia de Buenavista. Gracias por estar presentes, también aquellos que nos ven por el canal de YouTube, que Dios los bendiga. Gracias, vamos a escuchar palabra de Dios. Yo quiero compartirte la segunda parte de nuestro sermón de esta mañana, que titulamos Condiciones para ser de bendición. Yo quiero que me acompañes a nuestro texto. En esta hora, el texto que leímos en la mañana es el mismo que vamos a ocupar en esta tarde. Jeremías, libro de Jeremías, capítulo 4, versículo del 1 al 4. Quiero, antes de iniciar con el tercer y cuarto condiciones para ser de bendición, quiero hacer un pequeño resumen para aquellos que no estuvieron en la mañana presente de qué es lo que Dios ha establecido como condiciones para que tú seas de bendición. Cuando Dios crea la tierra y todas las cosas que hay en ella, lo hace para ser de bendición. Amén. Nosotros decidimos, soy cristiano y seguir a Cristo, y como seguidores de Cristo somos imitadores de Él. ¿Cuándo tienen eso? Amén. Sabemos que por su bondad, nuestro Señor Jesucristo vino a ser de bendición a la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero te has preguntado, ¿cuántas veces eres de bendición para otros? ¿Cuántas veces tú eres de bendición para los demás? Porque muchas veces nos enfocamos en ser cristianos, en solo recibir de parte de Dios, estar abriendo los brazos, esperando que llegue a nuestras vidas y las cosas que tiene para nosotros. Pero ¿cuántas veces tú estás entregando cosas a los demás? Quiero aclararte una cosa. Decir que ser cristiano es mucho más que eso. Ser cristiano es ser como Cristo, y Cristo es de bendición. Porque Cristo vino a repartir y dejar bendición para todos, y está enfocado en bendecir vidas. Así que nosotros como cristianos también tenemos que tener ese enfoque de bendecir a alguien más. Amén. Nuestro texto, ahí en el libro de Jeremías, capítulo 4, versículo del 1 al 4, vamos a leer todos juntos. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán, porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: hará campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestros corazones, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga con fuego y se encienda, y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Vamos a ver por esta palabra. Cierra tus ojos, ayúdame a orar, a establecer la presencia de Dios. Padre, Señor, yo le pido, Señor, usa mis labios, mi mente y mi corazón para poder ser de bendición en esta hora, Señor, a tu pueblo. Yo le pido, Señor, abras el corazón de cada persona, de cada hombre y mujer que estamos aquí reunidos, desde el más pequeño hasta el más grande, para poder recibir tu palabra y entender que tenemos el llamado a ser de bendición para los demás. Tú vas a bendecir a aquella alma, aquel hombre o mujer que quiera ser de bendición para los demás. Te pido que sigas esta palabra en nuestras vidas y que la llevemos por obra. Te lo pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Aleluya, amén. Nosotros, hermanos, somos personas que Dios nos ha creado con un propósito, y tiene ciertas condiciones para cada uno de nosotros. Ha establecido condiciones, y si cumplimos con las condiciones, ¿por qué no va a querer bendecir nuestras vidas? Amén. Si nosotros estamos haciendo lo correcto delante de Dios, Dios también va a bendecir, va a contribuir o va a dar lo que tú le estás pidiendo. Amén. Sea cualquiera que esta cosa sea y no vaya en contra de su voluntad, te lo va a dar. Amén. Podemos encontrar en las escrituras que acabamos de leer cómo el Señor estableció condiciones, 4 de estas, para que Israel fuese de bendición al mundo. Aquí en Jeremías encontramos lo que Dios quiere hacer a través del pueblo de Israel, y sea de bendición para todas las naciones. Amén. Qué tremenda promesa de parte de Dios le dio a Abraham cuando le dijo: te haré padre de muchas naciones. Amén. Bendeciré el pueblo que tú vas a poder establecer con tu descendencia. Amén. Y la condición número 1 que vimos esta mañana fue la condición que habla acerca de volvernos a Dios, de regresarnos a Dios. Al inicio de nuestro texto dice: si te volvieras, oh Israel, Jehová, vuélvete a mí. Amén. Vuélvete a Dios, regrésate a tu primer amor, regrésate a las cosas de Dios. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es: si tú regresas y haces lo que yo te digo, deja de estar tan enfocado solo en lo que tú quieres hacer, en lo que tú quieres conseguir, en las cosas que deseas para tu vida, y pon más atención y vuélvete a mí, te dice Dios en esta noche. Porque solo así serás bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Obviamente esta escritura es una invitación a involucrar una actitud en nuestra vida de regresarnos a Dios. Esta es que nosotros queramos, está en que nosotros lo queramos hacer.
Si te vas a volver, vuélvete a mí, te dice Dios. Dios no va a forzar a nadie va a obligar a seguirlo. Es una decisión personal y únicamente le compete a cada uno de nosotros. Nosotros animamos a las personas, las invitamos a venir a la iglesia, pero eso también que muchas personas no vienen y simplemente es porque no lo quieren hacer. Porque saben que hoy es domingo, porque saben que hoy es día de servicio, porque saben que este lugar está abierto, pero deciden no hacerlo. Y créemelo, Dios no nos va a obligar. Dios no nos va a obligar. Dios a nadie obliga a que lo siga. Pero tú que estás aquí, lo hiciste por decisión personal, por decisión propia. Dejaste de hacer muchas cosas, quizás de visitar algunas familiares o gente con la que tenías que hablar, pero preferiste venir a la casa de Dios, a estar aquí en este día, en esta tarde, y nadie te obligó. Eres bienvenido a este lugar porque decidiste venir a escuchar palabra de Dios. Pero la mayoría de la gente viene de alguna manera a ver si encuentra una respuesta de parte de Dios. Y eso en un principio está bien. Está bien venir a la casa de Dios y buscar eso que nos llene el corazón y el espíritu de su presencia. Y venimos porque queremos y tenemos ese deseo de estar en las cosas de Dios. La palabra volver, que está en nuestro texto, es la clave para arrepentimiento y quiere decir dar la espalda al pecado. Volverse a las cosas de Dios es apartarse del pecado, dar la espalda a las cosas que están mal y que ofenden a Dios. Es acercarnos no solo por sentir remordimiento, sino es querer hacer la voluntad de Dios. Buscar de Dios tiene que ver con arrepentimiento, dejar el camino que llevas y buscar el camino que nos ha trazado Jesús. El camino de la salvación y de una vida recta conforme a su palabra. Por eso dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque Él nos lleva a la vida. Él nos lleva por el camino seguro a la bendición. Puede haber personas que se sientan mal de sus pecados, pero siguen en Él. Hay personas que no se sienten a gusto con lo que hacen y saben que está mal. Y se sienten mal por un momento, porque eso que están haciendo, pero aún siguen cometiendo los mismos errores una y otra vez. Vienen a la iglesia y están buscando sentirse mejor, pero no quieren cambiar. Y te dicen, regrésate a mí, dale la espalda al pecado. El arrepentimiento tiene que ver más con dejar el pecado, hermanos, darle la espalda a lo malo, cambiar de vida y así cambiar el camino, que viva en ti el hombre espiritual y que muera el hombre carnal. Todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos dicen amén? Las viejas cosas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Y esta es la condición número 1, regresarte a las cosas de Dios. Amén. Regresarte al camino de la salvación. Darle la espalda al pecado y decir, yo quiero seguir de la mano de Jesús. Amén. La condición número 2 que hablamos en la mañana tiene que ver con el texto que dice, y si que quitares delante de mí tus abominaciones. Analizando esta escritura nos muestra que había personas en aquel lugar que estaban adorando a falsos dioses. Había gente en Israel que no estaba adorando al Dios verdadero. Había gente que estaba levantando altares con ídolos. Amén. Estaban confiando en figuras de piedra y de metal, de madera, para que les ayudara en sus necesidades. Pero no te has puesto a pensar en algún momento quién las inventó. Porque ¿cuántos sabemos que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo llevó por el desierto para entregar los 10 mandamientos, no hubo ninguna imagen de Él que se hiciera presente delante del pueblo de Israel? Ni mujer, ni hombre, ni animal, ni ninguna otra cosa se reveló delante de Él como para que dijeran, pues ese es Dios. Amén. ¿Por qué entonces ellos deciden empezar a adorar a una imagen? Sencillo, porque a alguien se le ocurrió. Algún astuto, algún listo dijo, bueno, hay una necesidad, están pasando por una situación, pues vamos a hacerles un ídolo. Un ídolo de piedra, un ídolo de metal, un ídolo de madera, para que lo adoren. Y así es como funciona la idolatría, desde aquellos tiempos y hasta nuestros días. Nosotros como cristianos debemos de tener cuidado de no caer en el engaño. O si estuvimos engañados, definitivamente cerrar esas puertas y salir de ese tipo de cosas. ¿Qué es un ídolo? Está hecho de algún material, pero no de un espíritu.
La gente les asigna personalidad, pero no fue porque fue porque se les ocurrió. No es Jehová, nuestro Dios, sino es simplemente un invento que alguien se le vino a la mente y lo hizo. Y nuestro texto que leímos en la mañana en Deuteronomio 4, del 15 al 20, tú lo puedes leer en tu oportunidad, dice que Dios te demanda que no te hagas imagen y semejanza de Él con ningún tipo de ¿qué? De ídolo, de figura, de piedra, de yeso, de madera, en esta tierra o debajo de ella. Amén. Así que no podemos nosotros tener ídolos, figuras que estemos idolatrando. Me está diciendo que el pueblo estuvo adorando. Recuerda ese pasaje de la palabra de Dios cuando el pueblo se acerca a Aarón y le dice: haznos un ídolo, haznos un Dios, a quien adoremos. Moisés no estaba ahí con ellos, amén, y empezaron a querer un ídolo. A Aarón se le ocurrió hacer que una vaca, un becerro, ¿verdad? Fundiendo todo el oro que tenían para que el pueblo lo adorara. ¡Qué equivocados! ¿De dónde sacan que un becerro o una vaca iba a ser Dios? Pero ellos estaban, ¿verdad?, adorando a su falso Dios. Así es el hombre. A Aarón se le ocurrió hacer ese becerro y él iba a adorar. Ha sacado imágenes de ese tipo para que la gente vaya y los adore. ¿De dónde? De su imaginación. Y así justifican su idolatría, su adoración. Como hablar con Dios y servirle a esos ídolos creyendo que está ahí. Esto nos enseña que Dios es celoso de que lo estemos comparando con ese tipo de cosas. Es un invento del hombre lo que ha hecho. El deseo de Dios es que quites de tu vida toda imagen de adoración equivocada, que no sea hacia el Padre Celestial, pero esta no debe de ser por medio de una figura. ¿Cuántos entienden eso? Tampoco se les permite adorar a ángeles o a santos. En el libro de Apocalipsis leímos en la mañana, en el libro de Revelaciones, en el capítulo 19, en el versículo 10, como sabemos, Juan había sido desterrado o había sido llevado a la iglesia de Patmos, y ahí Dios habló a su vida y escribió el libro de Apocalipsis. Amén. Y dice el texto, y lo puedes leer en tu oportunidad ahí, más atrás, unos versículos antes, que un ángel estaba diciendo que escribiera. Y llegó un momento en que Juan se inclina delante del ángel para adorarlo. Y él dice: hey, no lo hagas así, porque tú y yo somos ¿qué? Consiervos del mismo Dios. Adoramos al mismo Dios. Amén. Entonces nosotros nos equivocamos cuando estamos adorando a ángeles. Hay mucha gente que se encomienda al arcángel Gabriel, al arcángel San Rafael, al arcángel Miguel y al ángel de la guarda. Amén. Aleluya. Hay que encomendarnos a Dios. ¿Cuántos entienden eso? Así que sabemos esto, hermanos, y no podemos hacer imagen y semejanza de Dios aquí con algún tipo de imagen, con algún tipo de escultura, con algún tipo de cosa que estemos queriendo adorar. Es necesario que miremos que se describe estos dioses del pueblo de Israel que adoraban como abominación. Amén. Así que Dios abomina este tipo de dioses y personas que están adorándolo. Amén. Mucha gente que adora la muerte piensa que está siguiendo de alguna forma a Dios, y esto no es cierto. Esto no es cierto. Ayer hablábamos y decían: es que cada quien busca a Dios a su manera. Y eso es una equivocación completa. Dios nos dejó la forma en la que debemos de buscarlo, y ahí viene en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. No es como cada quien se dio a entender o cada quien creyó. Amén. Es bajo su palabra. Nosotros por naturaleza llevamos, como te decía yo en la mañana, un espacio, un hueco en nuestro corazón que solo puede ser llenado por Dios. Este hueco nos lleva a necesitar la paz y el gozo que solamente Dios puede dar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es como te decía yo en la mañana, como un rompecabezas. Amén. ¿Cómo sabemos que cada parte tiene que poner respecto a donde tiene que ir, verdad? Tiene que estar exactamente en la forma y el espacio adecuado para que pueda entrar en ese lugar. Amén. Y nosotros ese hueco lo queremos llenar con dinero,
lo queremos llenar con cosas o posesiones materiales, lo queremos llenar con fama, lo queremos llenar con poder, lo queremos llenar con muchas otras cosas, y por más que lo hacemos, no lo conseguimos. Hay gente que se dedica a trabajar y quiere alcanzar cierta meta en su vida y llega y la consigue, y ya que la consigue se pregunta, ¿y eso es todo? ¿No hay algo más? Y se propone otra meta y se esfuerza y lo logra y lo consigue, y llega ese momento y se pregunta, ¿eso es todo? ¿No hay algo más? ¿Por qué? Porque nada de este mundo puede llenar el hueco que solamente Dios ha dejado en la humanidad para ser llenado por su presencia. ¿Cuántos entienden? Solamente es Dios, hermanos, el que va a poder llevarte a la felicidad, a un estado de gozo y de paz en tu interior. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y Él te va a llevar a llenarte en tu corazón ese hueco de esa presencia que Dios tiene para ti. El día que yo conocí de Cristo, alcancé ese sentir de poder querer seguir estando vivo. Ese sentir de poder sentirme pleno y convencido de que Dios me amaba. Yo tenía una familia, tenía unos hijos, y aún así eso no me llenaba por completo para poder vivir feliz. Lo conocí, créemelo. Ahora soy un hombre dichoso, lleno de paz, de gozo, porque Dios habita en mi corazón. Así que la condición número 2 te va a llenar, y al estar lleno entonces ya te dejas de enfocar en tus problemas, la situación que atraviesas, y comienzas a enfocarte en las necesidades que están a tu alrededor, y empiezas a compartir lo que ahora ya tienes, y puedes ser de bendición para los demás. Amén. Así que la condición número 2 es que llenarnos de Dios para ser de bendición a los demás, porque cuando te llenas de Dios dejas de pensar en ti y empiezas a pensar en los demás. Amén. Aleluya. Vamos bien, ¿verdad? Vamos a seguir en esta hora con la condición número 3. ¿Vale? La condición número 3 nos habla de que tiene que ver con las actividades que hacemos. Tiene que ver con las actividades que hacemos. En nuestro texto dice, y no anduvieres de acá para allá. Esto implica que el pueblo de Israel tiene que dejar de seguir y servir a otros dioses para comenzar a servir al único Dios verdadero, y lo tenía que hacer con fidelidad. No de vez en cuando, como algunos tenemos por costumbre. Hoy sí voy a la iglesia. Hoy sí me pongo a leer la Biblia. Hoy sí me pongo a orar. Y lo dejan de hacer por semanas. Y otra vez, hoy sí voy a la iglesia. Hoy sí me pongo a orar. Hoy sí leo la Biblia. Estamos siendo muy tibios, ¿no te parece? ¿Y qué dice la palabra acerca de Dios de los tibios? ¿Verdad que sí? ¿Tú quieres que Dios te vomite? No, ¿verdad? Así que tenemos que ser hombres y mujeres comprometidos. A través de un compromiso es como vamos a establecer un pacto con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él cumple, y si tú estás dentro de un pacto, nunca va a faltar Dios en tu vida. Muchos se quejan de Dios, pero me pregunto, ¿estarán bajo un pacto? ¿Estarán bajo un pacto con Dios? Nadie dijo amén. Estás bajo obediencia, haciendo su voluntad, estás dentro de su redil y escucha la voz de tu pastor. Y en Jeremías 3:20 habla de un abandono a Dios, y lo dice así Jeremías 3:20: pero con la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaréis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Se apartaron del pacto, no fueron fieles para con Dios, aun cuando los sacó de la esclavitud, y les dice: mantente comprometido, mantente en un pacto, porque Dios se mantiene siempre ahí contigo. Él no va a romper ese pacto que tiene contigo. Es la gente la que se aparta y deja de venir. ¿Cuántos entienden eso? Él no te abandona, Él no te da la espalda. Tú decides darle la espalda a Dios e irte. Fue por un momento, una distracción para ellos, y no se entregaron a Dios. Es por eso que buscan rápido por otro lado, porque vinieron a la iglesia solo buscando quien los ayude, quien les tienda la mano, y no establecieron en su vida un pacto con Dios.
no para vivir y comprometerse con Él, no para adorarle por lo que es, sino en busca del genio de la lámpara maravillosa para resolver sus problemas de forma mágica e inmediata. Y como no lo recibieron y no lo tuvieron, se desanimaron y se fueron. Pero jamás hicieron un pacto en este lugar con Dios. Tenemos un Dios de pactos, ¿cuántos dicen amén? Y Él espera que tú hagas un pacto con Él y te comprometas en ese pacto, para poder entonces ver la bendición de Dios a tu vida. Por eso cuando Dios no hace lo que tú quieres, sin que tú hagas un pacto, te desanimas, te vas. Y no es que el pastor te trató mal o alguien más lo hizo, simplemente es porque buscabas magia en este lugar para arreglar tu vida. Y como no fue así, y al contrario, Dios empezó a demandarte que cambiaras de forma de pensar, de forma de actuar, ya no te gustó y decidiste mejor apartarte. Otros deciden castigar a Dios y lo comienzan a desobedecer, creyendo que es un castigo por no responder a lo que quieren o creen necesitar. No voy a ir al servicio aun cuando es domingo. Hoy no voy a ir. Se van a privar de mi presencia. No doy mi diezmo. ¿Por qué lo voy a dar? Es mi dinero, a mí me costó. No voy a leer la Biblia. Llegando a mi casa voy a aventar la Biblia y la voy a dejar por ahí hasta la próxima ocasión que vaya yo a la iglesia. Ya es tarde, vamos a la iglesia. No, yo de verdad, a mí me aburre llegar a la iglesia antes. Mejor vamos a llegar a 5 para que empiece el servicio. Llegamos tarde a la iglesia. ¿Y aún quieres que Dios te bendiga? No haces lo que te pide, pero sí esperas bendición de parte de Dios. Y todavía lo retas diciendo, vamos a ver quién gana. Ten cuidado, porque por 6,000 años siempre ha ganado Dios. Ten mucho cuidado a derrotar a Dios en esas áreas en tu vida. Ningún hombre, ni el más sabio o el más fuerte, le ha ganado a Dios. No intentes ganarle a Dios, no busques a Dios por lo que pueda hacer por ti. Busca a Dios por lo que es y le amas. ¿Cuántos dicen amén? Quizá alguna ocasión has visto a una muchacha bonita que se casó con un hombre muy feo. Si no, pues ve a mi esposa y veme a mí. Hemos visto esta pareja y decimos, qué pareja tan dispareja, ¿verdad? Mira la muchacha tan bonita, tan refinada, tan culta, tan inteligente, tan guapa. ¿Y qué debería? ¿Qué debería? Chaparro, negro, ojeroso, prieto y panzón. Amén. Bueno, mira, escúchame bien. Quizá esta mujer no fue seducida o no fue atraída por el físico de esta persona, sino por lo que le puede dar ella, él a ella. Amén. Por lo que conquistó su corazón. Amén. No será guapo por fuera, pero a lo mejor es hermoso por dentro. Amén. Así pasa con Dios. Amén. Tú vienes esperando que Dios te dé y te entregue y te dé a manos llenas. Pero no debemos venir a la iglesia esperando eso como si fuera el genio de la lámpara maravillosa. Tienes que venir a buscar a Dios por lo que es nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro regente, por lo que es, y le amas por simplemente darle gracias por tener vida. Amén. Amén. No seamos interesados, hermanos. Vengamos a buscar a Dios, a agradecerle y victoriarlo por lo que es, y lo demás va a llegar por añadiduría. Amén. Amén. Dios no nos obliga a nada o presiona, pero Dios quiere personas que lo sigan y buscan por lo que Él es, porque lo aman, porque no importa lo que pasa, están dispuestos a seguir con Él y no hay ningún otro Dios en su vida. En tiempos de dificultad, en tiempos de prueba, en tiempos de felicidad, en tiempos de abundancia, en tiempos de escasez, en tiempos de dolor, en tiempos de alegría, estamos firmes, parados con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que está buscando Dios en nosotros, que confiemos en Él y no en el dinero, que confiemos en Él y no en tus habilidades,
que lo ames y le sirvas, no importa lo que esté pasando en el mundo. Tú confía en Dios. ¿Cuántos dicen amén? En el libro de Jeremías, en el capítulo 3, en el versículo 10 dice: con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Habla de un regreso fingido. Seguía el pueblo buscando dioses ajenos. Dios se da cuenta de quienes lo buscan de todo corazón y de quienes llegan fingiendo buscarlo, porque no saben lo que quieren, están vacilantes en su fe. Vienen aquí, pero no vienen con una fe conviccionada, están vacilantes. Dios sabe, amén. Él quita máscaras, descubre corazones, y sabes si realmente lo estás buscando o nada más estás apantallando a los demás con una falsa santidad en tu vida. Jeremías capítulo 3, versículo 24 y 25, ahí más adelante de nuestro texto dice: confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Hay mucha gente confundida, reciben a Dios de labios, pero su corazón no está aquí. Han roto el pacto con Dios desde hace mucho tiempo, porque no están con una mente ordenada, enfocada, disciplinada en las cosas de Dios. Vienen a la iglesia para ver si resulta, para ver si se arreglan las cosas. Por un lado está bien, pero ¿qué pasa si no sucede? Pues me voy, pastor. Pues qué equivocado estás. Empezar de esa manera. Sigues con tus creencias católicas o religiosas. Sigues leyendo mejor en tus santos o en tus veladoras o en tus imágenes. ¿Crees que tienen más poder y son más milagrosos que Dios? No puede ser así. No puedes pensar de esa manera. Dios es todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Para Él no existe nada imposible. Debemos de seguir confiando. ¿Qué clase de confusión puede tener una persona así? Puede ser una confusión doctrinal por la salvación, la manera en la que se puede obtener esa misma. Pero cuando sabemos en el libro de Hebreos, el capítulo 2, en el versículo 9 y 10, lo dice claramente, con las palabras de esta forma. Hebreos 2, del 9 al 10 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. ¿A quién? A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque conviene a aquel por cuya causa son todas las cosas, porque todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de la salvación? Jesús, hermanos. Él es el verdadero autor de la salvación de la humanidad. Algunos dicen es por sacramentos, otros que son por obras, algunos por la relación que tienen con un ángel. Pero ¿cómo se obtiene la salvación? Por medio de Jesús. Por la palabra de Dios lo dice, que solo es posible a través de Jesucristo. El único mediador entre los hombres y Dios Padre es Jesucristo, porque es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Amén. No pienses que vas a llegar al cielo como cuando llegas al cine, únicamente pagando tu boleto. No, aquí tienes que vivir una vida, ¿qué? Con Jesús en tu corazón. Solamente así vas a poder encontrar la salvación eterna en los cielos. Dios en su palabra nos enseña que la salvación existe en creer en Jesucristo. Es el Hijo de Dios y que resucitó de entre los muertos. Y nos enseña a mantenernos en su voluntad. A alguien no le gustó, ¿eh? A alguien no le gustó. Y nos enseña a mantenernos en su voluntad y palabra, para que aquel que se mantenga fiel hasta el fin será salvo. No debe de haber una confusión en la doctrina, debemos entenderla. En Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 8 y 9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie, ¿qué? Se gloríe. La salvación no tiene precio, esa ya la pagó Jesús en la cruz. Amén.
De acuerdo a la palabra de Dios, es quien define tu salvación por medio de su Hijo Jesucristo, que por amor permitió que muriera por nosotros para el perdón de los pecados. El autor de esta salvación, Dios mismo. En 2 de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 19, acompáñame, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. ¿Hay error? No hay error en la palabra de Dios, no hay confusión en su ley. Es más clara que el agua que nos tomamos de la botella, más clara que podemos comprar. Amén. Es que yo nomás compro por favor, pastor. Bueno, pues es más clara que esa agua. Amén. No debe haber errores, no debe haber confusiones. En el libro de los Salmos, en el capítulo 19, en el versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Eso lo hizo conmigo, Yo era más bruto que lo que no se pueden imaginar, y ahora me ha transformado en una persona entendida. Amén. Así que al que no sabe, lo hace ¿qué? Inteligente, sabio. Aleluya. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Aleluya. No debe haber confusión en la doctrina. Hay gente que realmente está pervirtiendo la doctrina porque no está en las cosas de Dios. Y como no está involucrado en las cosas de Dios, tiene ¿qué? Su propia idea religiosa, y es una idea equivocada. La confusión no debe de ser en la práctica o servicio, en la manera en cómo nos conducimos. Los paganos tienen rituales tratando de imitar el servicio que tenemos a Dios, y se parece, y por eso muchas personas dicen: debe estar bien, debe ser de Dios, pero la realidad es que no hacen las cosas bien. Yo hablaba ahorita con una hermana y decía: ¿qué tal la vida de este joven? Si está yendo a una iglesia cristiana que tenga una buena doctrina encaminada a la palabra de Dios. Es que no sé, pastor, hay que tener cuidado, porque mucha gente hace ¿qué? Sus rollos religiosos. Gracias a Dios que tenemos un compañerismo y tenemos una cobertura y un liderazgo. Cuando oramos por mi iglesia local, que es mi iglesia madre, el liderazgo en la Ciudad de México, el liderazgo en México y el liderazgo internacional. ¡Wow! Y hay una carta allá al fondo que dice que si algo lo hacemos mal o torcido, podemos denunciar a nuestras autoridades eclesiásticas o doctrinales para que nos corrijan. Amén. E incluso para que nos expulsen si estamos torciendo la palabra de Dios. Hay gente que la tuerce para su conveniencia, para sacarle provecho a las personas e enriquecerse de esa manera, o recibir favores de alguna forma. Lo que está fuera de la palabra de Dios, de su voluntad, y con un enfoque distinto, a lo mejor pueden tener cantos, oraciones, danzas, ofrendas, sacrificios, donde toman o comen algo, pero están muy lejos de agradar a Dios con esos actos. Con una vida de santidad es como agradamos a Dios. ¿Cuántos tienen eso? Hacen todo esto, pero están más torcidos que el pirul de allá afuera. Elementos ofrecidos a falsos dioses con figuras por todas partes. ¿Quién los vio como para diseñarlos y plasmarlos en materiales de piedra, madera o metal? Pero ¿quién puede creerles como para decir que este es mi Dios? Que esta figura me va a sanar, que esta figura me va a ayudar, que esta figura me va a bendecir.
El pueblo de Israel se acercó a Aarón, como te decía, le pidieron que hiciera un dios para adorarle y tomarlo, lo formaron de oro, y de las personas formó una figura en forma de becerro y les dijo a Israel, ese es tu Dios. Y miles de años después las personas siguen haciendo lo mismo. Necesito un Dios a quien adorar, van al mercado de Sonora, compran una figura y le hacen un altar y ahí están adorándole, prendiéndole sus veladoras de 7 colores o 7 potencias. Amén, ahí está, ahí lo tienen, con su manzana, dicen por ahí algunos, con su mezcal o su tequila, así están adorando a sus falsos dioses, y se rompe y van y compran otro, y ya no les llena el chiquito y compran uno más grande, y ya no les llena el grande e incluso hacen hasta una capilla. Es que yo voy a hacer una capilla en mi casa donde voy a adorar a mi muerte, no es a mi muerte, dicen a mi, ¿qué dicen por ahí? A mi niña bonita, eso, a mi niña bonita. ¿Qué tiene de bonita? Si tan solo con mirarla se me estremece el cuerpo de lo fea que está. La gente se pasa adorando cochinadas, y si ya no lo hace es porque decidió venir a la iglesia de Buenavista. Buscar al verdadero Dios que está en los cielos y que nos ha liberado, amén. Como cristianos cantamos cantos de alabanza para Dios, también oramos confiando en nuestras peticiones, leemos la palabra de Dios y damos ofrenda, y sobre todo la predicación que nos llena de su presencia y de su sabiduría, amén. Porque esto nos guía a la salvación. La palabra de Dios nos guía a la fe. La predicación de su palabra guía a nuestro pueblo a servirlo conforme a su palabra y voluntad. Y todo esto lo ofrecemos al único y verdadero Dios, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. También su comunión está relacionada con el amor. Si amas o no a ciertas personas, ¿cómo puede ser uno de bendición a su esposa si no la amas? ¿Cómo puede ser de bendición a tu esposo si no lo amas? Tú solamente puedes ser de bendición si amas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cómo vas a poder ser de bendición para otros si no los amas? ¿Cómo vas a poder ser de bendición para aquellas personas que te ofendió si no la has perdonado y no la amas? Es que me hizo un gesto, pastor. Es que me torció la boca, pastor. Es que cuando dice, me la tronó. Ya no lo quiero, ya no lo amo. Guarda el rencor y no lo perdonas, y así crees que Dios te va a usar, así crees que Dios va a permitir que seas de bendición. El amor, hermanos, cubre multitud de pecados y ofensas y daños. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es el amor el que nos va a llevar a ser de bendición. El amor lo cubre todo. Jóvenes, cuando escojan a quién casarse, oren y fíjense bien con quién se casan. Eviten males en el futuro, problemas entre pareja. Ve con quién te vas a juntar. Ve a quién le vas a abrir tu corazón y las puertas de tu casa. Eso va a quedar grabado en el YouTube. ¿Cómo puede empezar que una persona que no ama a Dios, cómo puede empezar que una persona que no ama a Dios te va a amar a ti? Vas a tener problemas en el futuro por las decisiones de tu presente. Mejor ora por un hombre o una mujer, sea el caso, pero una mujer o un hombre de Dios, que tenga un pacto y que le sirva, que se congregue los domingos, que venga a la iglesia, que se involucre en la obra de Dios. No te dejes guiar solo por la apariencia. Está bonita, está guapo, es alto, es apuesto, huele bien, se ve linda. ¿Qué cabello tan hermoso tiene, pastor? Y ni se peina. No te dejes guiar por las apariencias, por lo que parece únicamente a los ojos. Gente que desgraciadamente en el futuro te puede alejar de Cristo, te puede apartar de las cosas de Dios. Ay, hoy no quiero ir a la iglesia. Ah, bueno, pues entonces no vamos. Y tú eres cristiano, como decíamos, de cuna. Vives desde muchos años conociendo de la palabra de Dios. Me quedo. Total, aquí estoy bien. Escoge bien, porque los falsos dioses te pueden alejar del único y verdadero Dios. Quiero terminar en esta noche con la cuarta condición
Y la última. Dice nuestro texto: y jurares vive Jehová en verdad, juicio y justicia. Los juramentos del pueblo de Israel eran en nombre de los falsos dioses. El jurar que vive Jehová es reconocer que los falsos dioses están muertos y el único que vive es el Dios Todopoderoso. El jurar que Jehová es verdadero implica que los falsos ídolos son falsos y son pura mentira. Amén. Y no me refiero a jurar como jurábamos antes. Verdad de Dios, te lo juro por Dios. Eso no existe en la vida cristiana. El jurar por Dios es creer que Dios es el único, que es único y que habita en los cielos. A eso me refiero, en creer solamente en Dios. El jurar en Dios implica que los ídolos no pueden hacer justicia a través de lo que el Señor nos ha enseñado. Y la justicia tiene un complemento que se llama misericordia. La justicia de Dios va de la mano con la misericordia, y los ídolos no pueden hacer misericordia. Los ídolos no pueden ofrecerte eso. Amén. ¿Por qué crees que tantos sicarios, tanta gente que se dedica a arrebatarle la vida a las personas, se encomienda a la muerte? Porque ellos no tienen misericordia. Porque la muerte no les da misericordia. Porque van y se encomiendan a esa imagen para ir a arrebatarle la vida a otras personas. Porque tenemos un Dios de misericordia y Él es el que habita en los cielos. Y Él te dice: perdona. Él te dice: tienes que perdonar y amar a tu enemigo. A mi enemigo, pastor, sí, a tu enemigo, cuánto lo siento, lo dice Dios en su palabra. Sus dioses falsos son implacables, destructivos y no dan misericordia. Muy al contrario, son malos y despiadados. Mientras Dios nos dice por medio de Jesús: perdonen y amemos, estos nos llevan ¿qué? A cometer ilícitos, a cometer cosas malas y pecado. No pueden ser portadores de justicia. Estos dioses han demostrado deficiencia y pecado a través del odio y la falta de justicia. Amén. Así que la cuarta cosa es creer en Dios, solamente creer en Dios, y saber que Dios es un Dios de misericordia. Te da misericordia, tú da misericordia. Lo que por gracia recibiste, da de gracia. Amén. Él vino y te perdonó, ¿no? Yo cuando llegué a los pies de Cristo venía bien malo, bien torcido, y le entregué todas las cosas malas que yo he hecho, y ya habían sido muchas. Y la gente que me conoce sabe que el primo Javier que era una cosa aparte, se cosía aparte. Imagínate estar en la policía, y ser una persona prepotente, soberbia y todo lo demás que conlleva eso. Pero Dios me perdonó. ¿Por qué? Por su gran misericordia. Así que las condiciones para ser de bendición a este mundo son acerca de todo esto que acabamos de ver. La manera en que Dios quiere que tú y yo actuemos en el nombre de Dios para que todas las naciones sean benditas deberán ser con alabanza y bendición para Dios. Y en el Señor se gloriarán todas las naciones, le alabarán y Él las bendecirá a todas. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 21. Acompáñame a ese último texto. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 21 en adelante. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, sacrificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con toda mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a la voluntad de Él. Mira, aquí el día de hoy tengo el gusto de que una prima mía esté visitándonos. Yo de muy chico, muchas ocasiones, visitaba su casa. Muchas ocasiones mi mamá
nos llevaba de donde estábamos viviendo a su casa a pasar un tiempo con ellos. Era un ¿cómo te puedo explicar? Era un trayecto lejano. No era así como que a la vuelta de la casa, eran bastante lejos la trayectoria de mi casa o de la casa donde vivíamos a la casa de mi tía. Y yo decía, bueno, ¿por qué venimos tanto a la casa de mi tía? Y era porque en ese lugar estaba la presencia de Dios. La mayoría de mis primos, hermanos de mi primo, son cristianos. Ahora entiendo, ya de adulto, que se buscaba ir mi mamá a ese lugar porque encontraba una paz que en ningún otro lado podía recibir. Amaba con todo corazón a su hermana, la quería mucho y la respetaba mucho porque su hermana estaba ungida y llena del Espíritu Santo de Dios. Y como dice nuestro texto en 2 de Timoteo, los que son cristianos y tienen a Dios en su corazón transmiten eso: amor, paz, bendición, esperanza de vida. Por eso yo le preguntaba, estaba yo un niño, tenía yo casi 8, 10 años, y digo, vamos con tu tía Olga. Ay, mamá, está bien, yo gordito, está bien lejos, y nos íbamos en camión, amén, me cansaba. Y llegaba mi mamá y créemelo, sentía una paz. Y decía, ¿pero por qué? Yo no era cristiano, era un niño. ¿Por qué? Pues por eso, porque reinaba la presencia de Dios en ese hogar. Mi tía había conocido de Cristo hace muchos años y le había compartido a sus hijos de la fe cristiana. Dios quiere que tú te levantes como bendición para este mundo, no que te levantes como una persona que juzga y castiga. Dios quiere que te levantes para ser de bendición para las naciones. Llegará el día en que todo esto pase y se cierren las puertas de oportunidades y que el Señor nos lleve con Él. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Pero mientras tanto pasa, Dios no ha terminado su obra. Dios quiere alcanzar a todos aquellos que están dispuestos a dar la espalda al pecado, dejar de seguir dioses falsos y que crean en el único verdadero Dios, en el unigénito de Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso a Cristo en esta hora. Gracias, Dios, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, Señor.